Muy buenos días, muchachos de Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas. Les saluda el profesor César Cerrato para continuar con ustedes con una clase de legislación mercantil. Estamos considerando la ley del impuesto sobre la renta. Lo que deseamos que ustedes aprendan, tal como se muestra aquí en la expectativa de logro, es que conozcan algunos aspectos legales para el cálculo del impuesto sobre la renta, dándole importancia al cumplimiento de la ley. La idea de considerar la ley del impuesto sobre la renta en la clase de legislación mercantil no es ver cómo se hacen los cálculos, porque eso de hecho se considera en la temática de operaciones tributarias. Ahí ustedes muy pronto van a aprender a hacer el cálculo del impuesto sobre la renta, tanto para una persona natural como jurídica. Pero aquí lo que vamos a abarcar es la parte legal. Pues ya vimos algunos conceptos, específicamente el concepto de impuesto sobre renta, así como algunos aspectos de la ley. Pero vamos a continuar viendo lo que insta o menciona el artículo número 9. Según decreto 135-94 del 28 de octubre del año 1994, se establece que los intereses generados en operaciones con títulos valores, depósitos a la vista, depósitos de ahorro, depósitos a plazo y transacciones bursátiles, devengados por las personas naturales o jurídicas en moneda nacional o extranjera, van a pagar, fíjense en esto, un impuesto único del 10%, calculado sobre el total de dichas rentas. Esto quiere decir, muchachos, que si una persona natural o jurídica pues ha colocado cierto dinero, por ejemplo, en el banco, un depósito a plazo fijo, todos los intereses que gane por ese depósito, aunque son ingresos, pues no van a pagar según la tasa progresiva del impuesto sobre la renta, ya sea para persona natural o jurídica, sino que se le va a cobrar un 10% de impuesto único, y ese 10% de hecho va a ser desde el banco o la casa financiera donde se nos está otorgando ese dinero como intereses. Ahora, esta disposición no será aplicable a los bancos ni a las instituciones financieras que quedarán sujetas a lo dispuesto en el artículo 22 de esta ley, ni a los intereses pagados sobre los depósitos en moneda extranjera acogidos a la ley para repatriación de capitales contenida en el decreto 9993, ni el monto contemplado en el artículo 12 de esta ley. Entonces se van a hacer estas excepciones. Ahora, el artículo 10, también contemplado en el decreto 135-94, nos indica que el impuesto causado como consecuencia de lo dispuesto en el artículo anterior será retenido en el momento de efectuar cualquiera de estas operaciones por los bancos u otros intermediarios financieros que hayan pagado o acreditado los correspondientes intereses. Las sumas retenidas serán enteradas al fisco dentro de los 10 días calendarios siguientes al cierre de cada trimestre, las que se acompañarán de una declaración contentiva de las retenciones hechas durante el periodo certificada por el gerente o contador. Así que si ustedes tienen cierta cantidad de ingresos, lo que corresponde a los intereses ganados, estos no van a ser parte de la renta gravable, sino que nada más, pues el banco que se los ha dado estos intereses es el que está autorizado para retener este valor. Ahora bien, hablemos de lo que es renta neta gravable. De acuerdo al artículo 11, la renta neta gravable de una empresa mercantil será determinada deduciendo de su renta bruta el importe de los gastos ordinarios y necesarios en la generación de la renta gravable del periodo contributivo debidamente comprobados y pagados o incurridos. ¿Cuáles son estos gastos que se van a deducir? Aquí tenemos una lista de esos gastos. Inciso A: sueldos, jornales, gastos de propaganda comercial, uso de materiales, reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo, y el importe de cualquier gasto normal propio del negocio o industria, fuente de la renta. Las primas de seguro sobre bienes fuente de la renta pagadas a compañías aseguradoras nacionales o extranjeras que estén debidamente incorporadas en el país y que mantengan por lo menos el 75% de sus reservas matemáticas de los contratos invertidos en el país. Otra cosa que también será deducible serán los intereses pagados o devengados sobre las cantidades adeudadas por el contribuyente,
siempre que en concepto de la dirección las deudas sobre las cuales se pagan los intereses hubieran sido contraídas para obtener la renta. Hasta aquí tenemos tres diferentes deducciones que se hacen a la renta neta gravable de una empresa mercantil, pero sigamos porque son más. El valor de la depreciación de los bienes que son fuente de la renta, de acuerdo con el método o sistema aprobado, que se determinará tomando en cuenta la naturaleza, uso y desgaste normal de los bienes. Eso también es deducible. Las sumas que paguen en concepto de impuestos y contribuciones fiscales distritales y municipales, con excepción del mismo impuesto sobre la renta. Los daños incurridos en los bienes de donde proviene la renta, debidamente comprobados. El 1% del valor de la venta de bienes o servicios al crédito, efectuado durante el periodo fiscal de que se trate, con el cual se haya constituido una provisión para amortizar cuentas incobrables dudosas. El saldo de esta provisión nunca será mayor al 10% del importe de las cuentas por cobrar o clientes al cierre del ejercicio, excluyendo las ventas al crédito y las cuentas por cobrar que correspondan a transacciones con empresas relacionadas o vinculadas económicamente. Así que lo que tiene que ver con esa reserva de cuentas incobrables, esa reserva no paga impuestos sobre la renta. Es deducible. Pero si el cliente recupera total o parcialmente deudas deducidas en ejercicios anteriores, por haberlas considerado incobrables, la cantidad recuperada deberá incluirse como ingreso gravable del ejercicio en que se perciba. Ustedes, muchachos, el día de ayer recibieron una clase de práctica profesional y un ajuste de clientes, en donde vieron precisamente cómo se hace cuando un cliente ha sido cancelado de su deuda por tener ya más de 2 años y se ha considerado que nunca lo va a pagar, pero que de repente paga, pues que esta deben entonces ahora sí entrar como parte de un valor que va a pagarse impuestos sobre la renta, como parte de sus ingresos gravables. Continuamos. Ahora otra deducción para la renta neta gravable es esta: una amortización del 10% para cada periodo contributivo durante 10 años consecutivos sobre el valor de las construcciones nuevas que hagan los patronos para uso y habitación de sus trabajadores, siempre que dichas construcciones las proporcionen en forma gratuita y reúnan las condiciones de higiene, salubridad y ambiente social mínimos. Hay empresas que hacen eso, que construyen y lo que construyen lo utilizan para que vivan ahí sus trabajadores. Si se proporcionan de forma gratuita, entonces se le va a permitir la amortización del 10% durante los primeros 10 años. También una amortización del 20% para cada periodo contributivo durante 5 años consecutivos sobre el valor de todas las obras que construyan los patronos con el objeto de mejorar las condiciones sociales, higiénicas y culturales de los trabajadores, tales como obras de saneamiento, reformas, reparaciones o mejoras de las casas, cañerías, obras de electrificación, clubes, bibliotecas y otros similares, siempre que sean susceptibles de depreciación y proporcionadas a los trabajadores en forma gratuita. Entonces también son obras, ¿verdad? O construcciones que serán deducibles, siempre y cuando pues se aplique o se cumpla lo que se establece en estos incisos. Y las sumas que por concepto de gratificación otorgue el contribuyente a sus empleados, siempre que no exceda del total del sueldo devengado por el beneficiario durante el periodo de 6 meses. Eso también será deducible o no pagará impuestos sobre la renta. Una amortización razonable para compensar el agotamiento, desgaste o destrucción de las propiedades y demás bienes usados en el negocio que no estén sujetos a depreciación. La dirección determinará las deducciones que prudentemente puedan hacerse por este concepto, considerando la naturaleza, uso y desgaste normal de los bienes. Las donaciones y legados en beneficio del Estado, del Distrito Central, de las municipalidades, de las instituciones educativas, de fomento educativo o similares, de beneficencia, deportivas o de fomento deportivo, legalmente reconocidas. Eso también no pagará impuestos sobre la renta. Las cuotas del seguro social aportadas a la formación de un fondo autónomo que no produzcan directa o indirectamente beneficio financiero a la empresa y aprobadas por la dirección, siempre que el fondo se mantenga
con instituciones nacionales. Tampoco pagará impuestos sobre la renta. Ahora, el decreto 194/2002, llamada Ley del Equilibrio Financiero y Protección Social, adiciona a este artículo el inciso N, el cual fue reformado por la Ley de Equidad Tributaria, diciendo lo siguiente: los gastos de representación debidamente comprobados, así como bonificaciones o gratificaciones que constituyan parte del salario que se asigna a propietarios, socios, accionistas, ejecutivos, funcionarios, directores, gerentes, consejeros, técnicos u otros empleados o trabajadores del contribuyente, se reconocerá dicha deducción únicamente para transacciones específicas del contribuyente relacionadas con empresas no vinculadas económicamente. Así que el importe total de esos gastos son ingresos gravables para las personas naturales mencionadas que los perciban durante el ejercicio fiscal respectivo, a partir de la vigencia del presente decreto, exceptuando los gastos de representación debidamente comprobados. Ahora, también son ingresos gravables para las personas antes mencionadas los valores que se eroguen en la compra, uso o alquiler de bienes muebles o inmuebles, gastos educacionales y otras erogaciones destinados a uso exclusivo de dichos funcionarios ejecutivos o para su grupo familiar. Se exceptúan las primas de seguro que se paguen con base a contratos suscritos con compañías aseguradoras autorizadas para operar en el país, para cubrir seguros que beneficien a ejecutivos y funcionarios de la empresa mercantil o a su grupo familiar, siempre y cuando formen parte de los beneficios derivados de contratos colectivos de trabajo o se refiere a seguros médicos que se cubran en el exterior en razón de sus funciones. Entonces miren, estos artículos que hemos visto, muchachos, hasta el momento son artículos que corresponden a la renta neta gravable, el artículo 11, con sus respectivas deducciones. Y hemos hablado también del artículo 9 y del artículo número 10. En la próxima clase vamos a hablar de otros artículos muy importantes y especialmente el artículo en donde se encuentra la tasa progresiva de la renta, es decir, del pago del impuesto sobre la renta, tanto para personas naturales como para personas jurídicas, así como algunos aspectos de la ley muy importantes que ustedes deben de manejar y conocer muy bien. Bueno, muchachos, sigan entonces anotando todo el contenido de esta clase, por favor, en su cuaderno y haciendo sus glosarios de las palabras que son nuevas para ustedes y que necesitan pues manejar también. Que estén muy bien, se portan bien y nos vemos el día de mañana en la siguiente clase.